Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches con los presentes. Mi nombre es Wendy Nieto Gutiérrez. Voy a presentar el día de hoy estadística descriptiva. Tengo una maestría en investigación en ciencias epidemiológicas por la Universidad Cayetano Heredia. Estos son algunos de mis conflictos de interés. Actualmente trabajo en el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud e Investigación del mismo de Salud. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar cinco aspectos. El primero sobre estadística descriptiva, el segundo sobre tipos de variables, el tercero vamos a hablar de variables numéricas, cuarto la distribución normal y quinto variables categóricas. ¿Okay? Cada uno de estos temas vamos a hablar un poco de teoría y posteriormente vamos a hacer un reforzamiento con un poco de práctica en estática. Entonces, cuando nosotros realizamos un estudio, iniciamos haciendo una estadística descriptiva y posteriormente pasamos a una estadística inferencial. Pero, ¿qué es una estadística descriptiva en sí? ¿Okay? La estadística descriptiva estudia las técnicas necesarias, como su propio nombre lo dice, para describir. ¿Y describir de qué manera? Presentando y resumiendo los datos obtenidos a partir de nuestro estudio. Podemos hacerlo de dos formas. La primera, haciendo un resumen de los estadísticos, en este caso, por medio de tablas, ¿no? Con algunas medidas de resumen, o podemos graficarlos, ¿no? Para tener una mejor visualización de estos. Ojo, hay que tomar en cuenta una diferencia de un parámetro y un estadístico. ¿Y por qué hice énfasis en el resumen del estadístico? Ahora se van a dar cuenta. Normalmente nosotros tenemos una población, un universo, y este universo tiende a ser teórico. Ese es el universo o la población a la que nosotros queremos generalizar. Sin embargo, es teórico por el hecho que nunca es factible ni viable poder encuestar a todo ese universo. Entonces, ¿qué sucede? De ese universo extraemos un marco muestral. Y ese marco muestral llega a ser un poco más objetivo, mucho más tangible. ¿Okay? Y de este marco muestral extraemos una muestra. Y a partir de la muestra, todos los datos obtenidos de esa muestra tratamos de generalizarlo a nuestro universo. Y esta es la gran diferencia entre un parámetro y estadístico. Por el hecho de que el parámetro es una medida resumen de esta población del universo, que es teórico. Y el estadístico es una medida de resumen a partir de nuestra muestra. Que obviamente utilizamos este estadístico para poder hacer inferencia o también para trasladar lo que esperaríamos en la población. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, tienen que también entender que las medidas de resumen de cada uno de estos, tanto el parámetro como el estadístico, no cambia. O sea, ambos son medias, ambos son varianzas, ambos son desviaciones estándar, proporciones. Lo que cambia es el enfoque de cada uno. Entonces, la media es una media poblacional, en cuanto a parámetro, una varianza poblacional, una desviación estándar poblacional, mientras que el estadístico es una media de la muestra, una desviación estándar de la muestra o una varianza de la muestra. Okay. Entonces, siempre, punto número uno que deben tomar en cuenta es que nosotros utilizamos estadísticos, describimos estadísticos, resumimos estadísticos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nunca podemos evaluar parámetros. ¿Por qué? Porque es difícil. Y si ustedes pueden entender, pueden ver, por ejemplo, lo de la ENDES. ENDES, por ejemplo, quiere abarcar todo el país, pero para esto toma una muestra probabilística, con un muestral complejo, para poder llegar a encontrar, ¿no? Por ejemplo, prevalencias de enfermedades, ¿no? Prevalencia de embarazo adolescente, entre otras cuestiones, que son importantes para el país. Segundo punto es entender el tipo de variable. Obviamente que hay diferentes enfoques según la clasificación del variable, pero he puesto eso porque me parece que es la más sencilla. Y quizás de alguna manera la que más práctica van a utilizar. En la práctica van a utilizarlo un poco más. Entonces tenemos tipos de variables y el tipo de variable va a depender de su estructura. Pueden ser categóricas, si tienen categorías, o pueden ser numéricas, si son números. Entonces, la categórica suele ser
en algunos casos llamada como cualitativa y la numérica como cuantitativa. ¿Sí? La categórica va a tener como medidas de resumen la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, y en la numérica va a utilizar medidas de tendencia central junto con una medida de dispersión. Dentro de la de tendencia central tenemos medio, promedio, mediano, moda, y de dispersión, varianza, desviación estándar y rango intercuartílico. También tenemos otras como los cuantiles, la simetría que se ve con esquiunes o kurtosis. Cada las categóricas podemos dividirlas en aquellas que son nominales o son ordinales. Nominal es una escala de una variable, de la escala más baja de todas las variables. Y la ordinal te especifica un orden. Es una más que la nominal. Te especifica un orden, ¿por qué? Por ejemplo, tenemos año de estudio en secundaria. Tenemos primer año, segundo año, tercer año, cuarto año y quinto año. Manifiesta un orden. Y manifiesta un orden por el hecho de que tú para que llegues a segundo año necesitas haber terminado primero. Para que pases a tercero necesitas haber realizado segundo. Entonces, ese es un tipo de variable ordinal, ¿no? Hay otros, por ejemplo, dicen que el estado civil también es una variable ordinal porque primero estás soltero y para que llegues a estar casado debes haber estado primero soltero y luego te casas y para que te divorcies debes haber estado casado. Entonces, manifiesta un orden en el que, un orden establecido, ¿no? De ascendente o descendente. Y las numéricas lo vamos a dividir en discretas y continuas. ¿Por qué lo divido así? Porque discretas son aquellos números enteros, son conteos. Saco una pelota, dos pelotas, tres pelotas, cuatro. No puedo hacer una pelota y media, no puedo sacar dos pelotas y media, entre otras cuestiones. Continuo es que lleva un decimal. 36.5 de temperatura, grados centígrados de temperatura. 38.4. Hemoglobina, 13.5, 14, 15.8. Es una variable continua. ¿Ok? Entonces ya vamos identificando qué tipo de variables tenemos y más o menos qué medidas deberíamos utilizar en estas variables. Esta es una tabla 1 de características, que es básicamente la tabla descriptiva de tu estudio. Y es muy común verla como tabla número 1 en los estudios que se publican. Este es un estudio publicado por un societario de la SOCIMED y pueden observar que, por ejemplo, sexo tiene dos categorías, ¿no? Si tiene dos categorías es una variable categórica dicotómica y ahí podemos hacer otra subdivisión de esta variable como categórica, como dicotómica, y también si es más de dos, como politómica. En este caso, dos categorías, de hecho es nominal porque no sigue un orden, y podemos observar que tiene sus medidas de resumen, ¿no? Las frecuencias. Edad, en este caso, es en años, ¿no? Es una variable numérica, y tomamos en cuenta que siempre una variable numérica tiene junto a su medida de dispersión. ¿Okay? En este caso es un rango intercuartílico. Tipo de trabajo, por ejemplo, es una variable categórica, ¿no? En este caso otra vez dicotómica. Preguntémonos, ¿sigue un orden o no sigue un orden? No sigue un orden, entonces es nominal. Las demás, peso, talla, índice, masa corporal, son numéricas, ¿no? ¿Qué quiero también entrar a tallar aquí? Es importante que tomen en cuenta que si sea una variable numérica, también puede ser convertida en una categórica. La pregunta es, ¿una variable categórica puede ser convertida en numérica? No. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? El tener una variable numérica te permite una mayor posibilidad de poder hacer diferentes modificaciones a esa variable. Es mucho más flexible en esto. Las variables categóricas, por el contrario, son también llamadas variables dummies, variables que ya ahí no puedes modificar nada. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia en primera instancia? Que cuando uno evalúe o cuando, por ejemplo, utilice un instrumento, ¿no? Una encuesta, por ejemplo, trate de tomar las variables en su estado natural. Es decir, si la variable en su estado natural es numérica, pues evalúela como numérica.
y posterior a tu análisis dentro de tu análisis ya verás si es que es necesario seguir como siendo numérica o hacerla categórica. Por ejemplo, la edad podría ser categorizada en terciles, podría ser categorizado según grupo etario, el índice de masa corporal podría ser categorizado en desnutrición, sobrepeso, obesidad, entre otras cuestiones. O sea, uno puede jugar con las variables numéricas. Y le digo jugar porque a veces es necesario. Recuerden que en pruebas de hipótesis y también en regresión lineal hay supuestos muy importantes que no aplica para las variables dummies. Bueno, en algunos casos, ¿no? No son varios supuestos. De hecho, uno de los supuestos importantes para regresión lineal es que tenga esta relación lineal entre la variable desenlace con la variable de exposición. Pero eso solo aplica básicamente para variables numéricas. Entonces, a veces que no se cumple ese supuesto en cuanto a regresiones lineales, porque obviamente la variable categórica es dummy y siempre se va a cumplir. Necesitamos buscar la forma de cómo volver a enfocar nuestra variable para que podamos utilizar la regresión que queremos usar en este caso, ¿no? O inclusive la prueba de hipótesis que queremos utilizar. Imagínense que están haciendo una prueba de hipótesis, también tenemos supuestos, y si es que uno de estos supuestos es que tenga una cierta distribución nuestra variable numérica. ¿Qué pasa si esta distribución no se cumple? Pues o optamos por usar una no paramétrica o optamos por categorizarla e inclusive poder utilizar otra prueba de hipótesis al categorizarla. ¿Okay? Entonces, la variable numérico en sí te da una mayor flexibilidad para poder hacer estos cambios, que de hecho hacen mucho más eficiente a tu estudio en algunos casos, ¿no? Entonces, el primer consejo, y lo vuelvo a repetir, es que evalúe la variable en su forma natural. ¿Ok? Y posteriormente ya ustedes van a poder hacer la estructura que deseen. Entonces vamos con la primera parte, la variable numérica. Le había dicho que la variable numérica siempre va con dos cositas importantes. La primera es la medida de tendencia central, que puede ser la media o la mediana, y siempre va acompañada de su medida de dispersión, o desviación estándar o rango intercuartílico. ¿De qué va a depender que utilice uno o el otro? De su distribución. Una media siempre va acompañada de la desviación estándar, mientras que la mediana de un rango intercuartílico. ¿Okay? Y como les había comentado, depende de si cumple con una distribución normal. En este caso tenemos tres variables numéricas. Las tres tienen medias más de E. De E significa desviación estándar. Les pregunto, en este caso, ¿ustedes qué creen, qué tipo de distribución tenían las tres? Podríamos asumir que las tres tenían una distribución normal según lo que ha puesto acá el autor. ¿Okay? ¿Y por qué necesitamos saber en qué momento usar uno o la otra? Imagínense que tenemos este grupo de personas. Una persona de 2 años, de 20, de 27, de 30 y de 80. La media obviamente va a ser la suma de todos estos entre el número de personas, ¿no es cierto? Un promedio. Y tenemos que es 31.8. Mientras que la mediana va a ser definida como el punto medio de todo esto. Es decir, la persona que se encuentra en la mitad. En este caso, si tenemos 5 personas, la que está en la mitad es la persona número 3, es decir, la de 27 años. Observamos que también en este grupo de personas tenemos uno de 2 años y otro de 80. Son valores extremos, comparado a los demás, ¿no? Que tienen edades similares. ¿Ven la diferencia entre la media y la mediana? Esto es probablemente porque cuando no hay una distribución normal, existe valores extremos. Y estos valores extremos jalan a la media, pero la mediana se queda en su punto, es decir, no cambia, mientras que la media sí. Y esto mismo representa todo lo que les estoy diciendo. La media siempre va a ser dirigida según el outlier, y el outlier es ese valor extremo que les estoy comentando. En este caso, por ejemplo, la media está siendo jalada por este outlier de 80 años y por ende, por eso es mayor. En cambio, la mediana no. Así que, amigos, siempre quédense con la mediana si es que no tienen una distribución normal, en este caso. Ahora, ¿cuándo hablamos de distribución normal?
dos características fundamentales. Uno, que tenga simetría. Y dos, que la media y la mediana y la moda sean iguales. Veamos esta. La media es la mitad, obviamente, y esta es la distribución normal. ¿Qué podemos observar? Primero, es simétrica. Si lo partimos a la mitad, que es lo que hace la media, pues sí, ¿no? Efectivamente, es simétrica. Aún no podemos ver acá la media, la mediana y la moda, pero en primera instancia, solo por la simetría, ¿podemos decir que tiene normalidad? Sí, ¿no? Probablemente sí. Veamos el segundo ejemplo. Si partimos a la mitad otra vez con la media, vamos a ver que también probablemente tenga simetría, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Una es más ancha y otra es más picuda o alta. Esto te va a definir, a pesar de que son distribuciones normales, ¿son iguales? No, es cierto. Y hay otros puntos importantes para ver la forma de esa distribución. Y es lo que les había dicho o mencionado anteriormente sobre los skewness y kurtosis. El skewness es aquello que te va a definir, o sea, te describe el ancho de tu curva. Y el kurtosis, el pico de tu curva, es decir, cuán picuda es. Mientras más grande la kurtosis, más picuda, mientras que el skewness es más grande, más ancho. ¿Ok? En algunos casos también es utilizado como una medida para ver normal. Tenemos que entender que en la realidad no vamos a encontrar nunca una distribución perfecta. Una distribución normal perfecta. Como la que les voy a mostrar ahí. Casi nunca la encuentras así. Siempre encuentras ligeras, ¿no? Cambios en algún punto. Por ejemplo, no ves una cola, entre otras cuestiones. Entonces, pero ¿cómo yo puedo evaluar esa normalidad y definir qué es normalidad o no? Bueno, la más usada es, como acá pueden ver, es el histograma, ¿no? Haciendo este comando. Sin embargo, hay otros métodos gráficos, como los que están nombrados aquí y el que les voy a especificar, que es el gráfico de cuantiles, ¿okay? Que me parece que es también bastante útil. Pero también, por otro lado, tenemos métodos numéricos, como pruebas estadísticas, como el de Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Kolmogorov-Smirnov. Y estos métodos estadísticos obtienen un valor P. En este caso, lo que queremos cuando hacemos estas pruebas es no rechazar la hipótesis nula. Es decir, que tengamos un P mayor a 0.05 para decir que hay normalidad. ¿Okay? Si el valor del P es mayor a 0.05, decimos que hay normalidad. Pero, ¿qué sucede con estos métodos estadísticos? Pues dejan guiarse mucho por la muestra. ¿Okay? Es decir, a muestras muy grandes encontramos valores significativos y a muestras muy pequeñas valores no significativos. Y les voy a explicar. Imagínense que tengan una población de 9.000 personas. Por ejemplo, las de Endes que tienen 15.000 o las de Enajo que tienen 20.000. Poblaciones sumamente grandes. Ustedes hicieron su histograma, les salió algo así, por ejemplo. Pero una ligera, por ejemplo, esta colitas no se vio. ¿Okay? Esta muestra muy grande, a pesar que hacen todos los métodos gráficos, por ejemplo, y ven como que ligero, ¿no? Que sí, obviamente es normal, pero con una ligerita, pequeña falencia que te dice que una pequeña falencia para que sea totalmente perfecta la normalidad. Este método numérico, los métodos numéricos, las pruebas estadísticas, a pesar que sea chiquita y que ni se vea al ojo, te lo va a tomar como significativo. Solamente por el hecho de que sea una muestra grande. Todo lo contrario, cuando la muestra, por ejemplo, es pequeña, 10, 20 personas, imagínense, distribuciones totalmente grotescas que no sean que no son normales, van a ser consideradas como no significativas. Es decir, la prueba te va a considerar como si hubiera normalidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión en este punto? Utilicen más de una prueba para poder evaluar normalidad. Y esa es mi recomendación. Yo en lo personal utilizo 3 cosas puntuales. Simetría bajo histograma, distribución normal, gráfico de cuantiles, media, mediana y moda, e inclusive al final, pucha, si estás, no tienes algo, está inconcluso, puedes tomar una prueba estadística también como para confirmar. En lo personal yo siempre utilizo 2, no está dicho cuántos debes usar,
Y tienen que tomar en cuenta que siempre la normalidad va a ser muy subjetivo al investigador. Va a depender mucho de la flexibilidad que va a tener el investigador. Uno puede decir que hay normalidad, el otro puede decir que no, entonces va a depender mucho de cómo el investigador lo considere. Veamos algunos ejemplos. Veamos esta distribución. La mediana está aquí y vamos a observar que la media y la mediana y la moda son iguales. Ustedes dirían, ¿existe distribución normal o no? Sí, la distribución es normal. Veamos el segundo. Este es el gráfico. Si lo partimos a la mitad, que sería con la mediana, ¿vemos simetría o no vemos simetría? No, no vemos simetría. Ahora, la moda está aquí, la mediana está aquí y la media está acá. ¿Con qué concluiríamos? Probablemente no hay normalidad. Veamos lo mismo, la mediana está aquí, lo dividimos, no hay simetría. La media está acá, la mediana y la moda. Concluiríamos que probablemente no hay normalidad. ¿Ok? Vamos viendo otros ejemplos, y esto con gráfico de cuantiles. ¿Qué es un gráfico de cuantil? Pues es algo muy difícil de explicar, pero lo que hace es crear una línea, y esta línea es la línea de la normalidad. O sea, crea una línea que te va a graficar como que la distribución que debería tener para que sea normal. Y esta de azulito, que está alrededor, es la distribución de tu variable. Es decir, la distribución de tu variable tiene que ir como que junto a la línea de normalidad. En este caso, por ejemplo, veamos que acá se separa un poco, en el otro lado se separa un poco, y en el segundo gráfico también. ¿Cómo concluiríamos con el primer gráfico? ¿Existe normalidad o no existe normalidad? Probablemente no, ¿no? Algunos dirán que sí porque son más flexibles, otros dirán que no porque claramente aquí hay una separación y van a decir no. Bueno, dependerá de ustedes. Y veamos esta. Aquí se separa un poco más, aquí también. Probablemente tampoco, ¿no? Ni siendo flexibles aquí. Quizás acá podría haber cierta normalidad, pero ni en el otro ni siendo flexibles. Lo otro que les había dicho que teníamos que hacer era ver media, mediana y moda. Y para eso hacemos una descripción de nuestra variable numérica. Veamos los percentiles. ¿Qué es el percentil 50? El percentil 50 es el dato que está a la mitad de todos nuestros datos. ¿Qué era eso? La mediana. Es decir, el percentil 50 es nuestra mediana. La media, y también les había hablado un poco de skewness y kurtosis. ¿Okay? Entonces, veamos, la media y la mediana tenían que ser iguales. ¿Cuánto es la media? 37. La mediana, 34. Están alejados un poco, ¿sí? De 3 puntos. Quizás, probablemente no sea normal. ¿Sí? Ahora, concluyamos un poco. Veamos el histograma. ¿Ok? Le falta una cola, no es simétrica, le falta una colita, ¿no? Acá también podemos observar que se va un poco, quizás no es normal. Y nuevamente, al ver la media y la mediana, vemos que están ligeramente separadas, no son tan iguales. Ojo, hay que considerar que de hecho no van a encontrar y tal cual la media y la mediana. Es decir, si la media es 24, no vas a encontrar la mediana de 24 tal cual. Pueden haber ciertas ligeras diferencias, ¿no? En decimales, 1 punto, 2 puntos, o sea, eso es para considerar qué tanto ustedes van a aceptar. Y bueno, en decimos que probablemente no, por el hecho que le falta una colita, si lo divido a la mitad no es tan simétrico. Aquí también se va un poco por los costados se alejan un poco más de la línea de normalidad, y bueno, un poco se aleja entre la media y la mediana. Y cuando hacemos la prueba de Shapiro-Wilk, vemos que la probabilidad es menor a 0.01. ¿Qué quería decir esta probabilidad? Que si el P era menor a 0.05, decíamos que no había normalidad. Si acá con la prueba de Shapiro-Wilk no hay normalidad, con la mediana no, la media y la mediana estamos diciendo que probablemente no haya normalidad. En gráfico de cuantil decimos probablemente no hay normalidad. Y en histograma decimos no hay normalidad. ¿Cuál es nuestra conclusión? Pues probablemente que no haya normalidad. Pero vuelvo a repetir esto que me parece importante. La conclusión de que si existe o no normalidad siempre va a depender del autor, de la flexibilidad de este. ¿Ok? Entonces,
quienes van a tener la última palabra van a ser ustedes. Y esto va a ser importante que tomen en cuenta para resuman sus variables. Ahora vamos por el otro punto de variables categóricas. Y así como tenían su parcito las variables numéricas, las variables categóricas también tienen su par de frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Y veamos esta tabla de los factores asociados al control metabólico. Vemos que esta variable de presión tiene dos categorías. Es una variable categórica dicotómica de tipo nominal, que vamos a ver una frecuencia absoluta, que es este 8, y una frecuencia relativa, que es el porcentaje. Y siempre vamos a ver la descripción de las variables categóricas de esta manera. Y es muy común que vean de esta manera. Entonces, ya tenemos la idea de que cómo describir una variable categórica, cómo describir una variable numérica. Entonces, quizás ya tenemos la posibilidad de poder hacer nuestra tabla de características principales de nuestra muestra, que sería, en muchos casos, la tabla número 1 de nuestra muestra. Entonces, a continuación, vamos a pasar a explicar en Stata cómo poder hacer esta descripción de las variables. Muy bien. Ahora primero voy a hacer un breve resumen, como un paseo de lo que es Stata. Stata es un paquete estadístico que básicamente utiliza comandos para poder realizar las acciones, ¿no? Entonces nosotros tenemos que escribir comandos para que Stata pueda reconocerlos y poder hacer las acciones que nosotros le pedimos. Este es como que el panel de trabajo, ¿ok? Lo que vamos a hacer acá, aquí va a salir las tablas, los comandos que nosotros coloquemos, entre otras cuestiones que le hemos pedido a Stata. En esta cajita de aquí vamos a escribir los comandos que tenemos o que queremos realizar. En esta cajita de aquí va a salir como que la lista de comandos que nosotros hemos ejecutado. Esta parte va a salir las variables de nuestra base de datos y podemos observar el nombre de las variables con sus respectivas etiquetas. Asimismo, Stata tiene una pestaña, ¿no? Unas pestañitas donde te permite abrir alguna base de datos que tú quisieras, guardar la base de datos, imprimir resultados e inclusive poder ver de esta manera la base de datos que tú estás utilizando, ¿no? Con los respectivos valores, las variables, inclusive es posible editarse, ¿ok? Pero lo más importante aquí me parece que es el archivo editor do-file, que es la pestaña de aquí, como pueden ver. Abrir el nuevo editor de archivos do. ¿Qué es un do-file? Un do-file es como si tuvieran un blog de notas. En este blog de notas, obviamente pueden escribir comandos, inclusive textos, que pueden ser ejecutados en Stata. Por ejemplo, yo tengo esta base de datos y mi do-file es ¿no? Entonces, tengo esta lista de comandos y los ejecuto. Los selecciono y pongo control V. ¿Para qué sirve un do-file? Quizás para mantener un poco más de orden. En lo personal lo utilizo mucho para tener orden en mis bases de estudios. Y por el hecho de que, imagínense que nosotros editamos una base y algunas personas lo guardan. Pero ¿qué pasa si en esa parte de editar la base, o quizás algunas variables hemos borrado, algunas variables hemos recodificado, entre otras cuestiones, pero nos hemos equivocado en algún punto de esa parte? Entonces, volver atrás cuando ya está guardado no es posible. Y sería un doble trabajo encima, ¿no? Entonces, para evitar eso, yo, por ejemplo, y creo que muchos utilizan los do-file, colocan los comandos, y lo único que hacen es, al abrir su base, que obviamente su base como que sin modificar, solamente corren todo el do-file, y el do-file tiene que correr hasta la última, ¿no? Sin tener ninguna traba. Y es bastante útil. Les recomendaría que siempre tengan un do-file. Lo otro es para recordar comandos. Por ejemplo, si ponemos antes de cada palabra un asterisco, lo va a tener como como si fuera un texto que no lo va a correr como un comando, ¿no? Entonces podemos escribir comandos que hemos usado alguna vez, cómo usarlos, cuál es la estructura de este comando, para qué sirve, cómo interpretar, cosa que, por ejemplo, yo
a posteriori, no sé, se me olvidó cómo hacer ese comando y vuelvo a ese do file para poder coger las cosas más importantes y poder entender cómo hacer ese comando. Les puedo presentar, por ejemplo, todos, creo que no soy la única, hay muchas personas que me dieron esta idea, inclusive que nos promovían hacer estos do file, ¿no? Por ejemplo, para hacer algunas pruebas, especificar qué significa, entre otras cuestiones, ¿no? Es bastante útil y les recomiendo que desde que empiezan a hacer investigación tengan ese do file para que puedan tener ciertos comandos y solamente si se olvidan alguno poder ir a su do file como un manual para sacar comandos. ¿Ok? Entonces, Stata es bastante versátil. ¿Ok? Creo que la pregunta más común es ¿por qué usas Stata y por qué no usas SPS y, por ejemplo, R o Python? ¿No? En general, hay gente que prefiere como que R, Python, y genial porque, bueno, ellos utilizan un lenguaje de programación, es un poco más complejo, pero, por ejemplo, hay otro grupo que utiliza SPS como las mismas universidades. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No mucha, no hay como que algo conciso al respecto, pero lo que sí es que es cuánto puedes hacer en. Por ejemplo, en SPSS son cosas súper básicas que puedes utilizar, más no algunos modelamientos un poco más complejos o análisis más complejos que Stata sí te lo permite. Asimismo, Stata tiene también como que una limitante, hasta hace modelamientos complejos, pero no tan grado como R o Python, ¿no? Asimismo, la gran limitante de Stata son sus gráficos y vamos a poder verlos posteriormente y podrían utilizar otros programas, ¿no? Como R, si es que saben usarlo, ¿no? Que saca mejores gráficos. Entonces, Stata también puede ser usado como calculadora y solamente con el comando display. ¿Okay? Si, por ejemplo, hacemos 5 más 5, me va a botar 10, ¿no? Que es la suma de 5 más 5, que es básicamente es como una calculadora este comando. Asimismo, tenemos otros comandos, por ejemplo, para abrir la base de datos usando use, el comando use, y poner la localización de la base de datos, que de hecho es, por ejemplo, lo clásico que vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, vemos esta parte y si es que le hacemos clic en esta barrita de nuestro explorador, nos va a salir la ruta de acceso, ¿no? Y esa va a ser la ruta que vamos a tener que poner aquí hasta llegar al archivo de la base de datos. Asimismo, si no quieren darse mucho problema, pueden hacer este comando de cd que te especifica la ruta donde está, o la carpeta donde vas a poner tu base de datos, todas las cosas de Stata general, ¿no? Puedes utilizar esto y posteriormente solamente vas a usar use y el nombre de la base de datos que tienes. Para cerrar la base de datos, usas clear, que es como que limpiar, y va a estar cerrada la base de datos. Lo otro es, y este comando es súper útil, es el comando help. ¿Qué es help como ayuda en español? Te bota una pestaña, y esta pestaña es básicamente un manual de Stata. Y es súper útil porque, por ejemplo, cuando no conocemos un comando, imagínense que no me acuerdo cómo usar Logic, que es para regresión logística, Stata te manda, ¿no? Al manual de cómo utilizar el comando, cómo es la estructura del comando, qué cosas puedes utilizar en ese comando, la descripción, opciones, entre otras cuestiones, algunos ejemplos. Entonces es útil cuando usamos cosas que no conocemos del todo, ¿no? Y asimismo, si ustedes le hacen clic en esta parte azulita, que te lleva a un PDF, y este PDF es el mismo de Stata. Y acá lo interesante es que inclusive te cita, ¿no? Te da una parte de ejemplos, todo práctico, pero hace una parte de definiciones y de algunos conceptos, ¿no? Donde te cita inclusive los papers originales donde nació esa regresión. Entonces, si tú eres muy minucioso y quieres, por ejemplo, leer cómo salió la
y leer un poco, te manda las citas, buscar el paper, seguir leyendo, entonces es bastante interesante, ¿no? Entonces, el mejor manual y el mejor documento para leer, si quieres ver un poco de estadística, de algunas cosas de estadística, inclusive de cómo usarlo en Stata, es el mismo manual de Stata. Y suele ser muy útil porque el hecho de que tú solamente busques en internet puedes encontrar como que literatura que no sea del todo correcto o que no te ayude mucho, ¿no? Que no utilice, no te especifique los comandos ni cómo es la estructura, entre otras cuestiones. Bueno, eso sería para Help. Asimismo podemos abrir también acá en Stata un archivo log. Por ejemplo, voy a abrir un archivo log. Voy a crear un archivo log. Va a ser, ¿cómo se llama? No, va a ser un archivo log, por ejemplo, del nombre ejemplo.log. Y lo que va a crear es básicamente un archivo log, donde te va a especificar, por ejemplo, todo lo que has hecho en este panel. ¿No? Si, por ejemplo, saco tablas, me va a botar la tabla. Si he sacado esta descripción, me va a botar esa descripción, entre otras cuestiones. ¿No? Va a ser como que pases todo lo que has trabajado en este panel, lo pases a otro documento. No puede ser bloc de notas, puede ser otros archivos. Y es bastante útil en general, ¿no? Para que puedas ver, ¿no? Si te has equivocado en algo o cómo salió esa vez y por qué ahora sale diferente, entre otras cuestiones. Entonces, para abrir es log using y pones el nombre del archivo, .log. Para cerrarlo, el log siempre tienes que cerrarlo después de terminar, log close. Y para volver como que reemplazarlo, pones lo mismo que log using, pero con coma replace. Ahora sí, esas son cosas bastante generales. Ahora vamos viendo un poco con nuestras bases y nuestras variables. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una base es describir la base, ¿no es cierto? ¿Cómo está nuestra base? ¿Qué variables tiene? Y para eso sirve el comando describe. El comando describe te va a decir cuántas observaciones hay, en este caso 9.859, ¿no? ¿Cuántas variables hay? 318. Esta es una variable de la EMPOVE, ¿no? Que es de encuesta de venezolanos, del año 2018 del INEI, ¿no? De Perú. Entonces, hay un montón de variables y bastante grande la muestra, ¿no? Y lo que te voy a decir es el nombre de la variable, el tipo de variable que tiene, byte es número, stream es como lo tomo como categórica, y lo que es la etiqueta de la variable, que es bastante útil por el hecho de que tú normalmente el nombre de tu variable es bastante corto y lo usas para ser mucho más rápido al escribir los comandos, pero si por ejemplo PMS no sabes qué es, puedes ponerlo como una etiqueta, ¿no? Que te va a dar una mayor descripción de esa variable. Sin embargo, si tú quieres ver una descripción mucho más específica de cada variable, pues puedes usar codebook. Codebook es un comando que te va a botar, en este caso hay 318, entonces son un montón. Pero codebook te va a especificar la descripción de todas las variables, ¿ok? De todas las variables. Y lo que te va a decir va a ser el tipo, no cómo está la etiqueta, el rango entre de qué valores hay. O sea, y lo importante aquí es también ver los missing, ¿ok? Por ejemplo, en esta variable que es PS206, hay 1550 missing de 9852. ¿Qué son missing? Son valores faltantes. Lo otro también te puede ver cómo está codificado. Por ejemplo, en este hay 1, 2, 3, 4, 5 y el 1 es conviviente, el 2 es casado, el 3 es viudo, 4 divorciados, 5 separados, 6 solteros. ¿Qué quiero decir con esto? Que en primera instancia ustedes tienen que saber cómo está su variable en la base, sobre todo cuando utilizan bases secundarias, ¿no? Para el análisis, por ejemplo, las de ENDES, en POVE, conocer qué hay, cómo está codificado, porque podemos tener ciertos errores al poder interpretar algunos resultados que sin saber cómo era la variable, ¿no? Inclusive hacer análisis equivocados. Otra cuestión es para saber cuántas observaciones tenemos. Podemos hacer el comando count, en este caso 9.858. ¿Okay? Si tuviéramos en algún caso duplicado,
comando duplicate report, que me saldría cuántos duplicados hay. En este caso, solo hay copias de uno, o sea, cada uno tiene una copia en 9.852 observaciones. Si hubiera copias de dos, o sea, dos se parecen, te dirían cuántas observaciones. En este caso no hay ninguno. Y pues, el duplicate drop que lo borra. ¿Okay? Asimismo, si por ejemplo yo me quiero quedar con algunas variables, que es para mí son importantes, por ejemplo, no me interesa la variable merge, no quiero tener mi base de datos, entonces lo que hago es el comando drop, que es básicamente borrar la variable. Asimismo, nosotros podemos condicionar este drop. Por ejemplo, si mi estudio es en mayores de 18 años, entonces borro aquellos que tienen una edad menor a 18 años. Es drop if. Y he borrado 1956 observaciones, ¿no? ¿Qué le estoy diciendo, Tata? Bórrame si, if es incondicional, si la edad, o sea, en la variable edad hay menores de 18 años. Y efectivamente podemos ver que ahora toda nuestra población va de 18 a 93 años. ¿Disminuyó nuestra población? Sí, y efectivamente disminuyó en 1956 personas. Asimismo, si por ejemplo quiero borrar un montón de variables y solo quedarme con 4, sería muy tedioso borrar drop y poner todas las variables. Entonces lo que hago es keep, es como que quedarme con tal variable, ¿no? Por ejemplo, me quedo con esa, con esta. Edad, sexo, no las básicas. No me voy a quedar con esto, me voy a quedar con estado civil, con trabajo, solamente con esas 3. Y lo que va a hacer es, por ejemplo, borrarme todas las demás y solamente quedarme con esas 3, ¿no? Asimismo también podemos condicionar, ¿no? Si quisiéramos, por ejemplo, tenemos esta variable P216 y no me gusta que se llame P216, pues puedo cambiar el nombre. Y la variable que quiero cambiar el nombre y pongo el nuevo nombre, estado civil. Y listo, cambio de nombre, como pueden observar. Otra cuestión es crear una nueva variable y puedo hacerlo con una variable, con el comando gen, creo por ejemplo código y le pongo igual 1. ¿Por qué pongo igual a 1? Porque le digo a Stata que me cree una variable con todos los missing. Es decir, no tengo ninguna observación en esta variable. ¿Por qué lo hago así? Porque es mucho más simple ver si quiero, por ejemplo, reemplazar algunos categorías de otras variables dentro de esa variable, también me hace identificar cuáles son los missings. Otra cosa importante, también puedo definir categorías, ¿no? Ponerle como que la etiqueta a estas categorías de las variables. Por ejemplo, veamos sexo. A esta ya tiene categorías. ¿Ok? Esa es la categoría hombre y mujer, pero si nosotros vemos la realidad de esta tabla, esta era una tabla de 1 y 2. 1 es hombre, 2 es mujer, pero ha sido etiquetada las categorías con el comando labdefine o labdef. ¿Qué hacemos? Labdef, ponemos la categoría, la categoría set, es decir, el nombre de la categoría, puedo poner, no sé, categoría 1, categoría 2, categoría sexo, entre otras cuestiones, y le digo, por ejemplo, 0 se va a llamar de tal manera y 1 se va a llamar de tal manera. En este caso no va a ser 0, va a ser 1, se va a llamar hombre y 2 se va a llamar mujer, ¿no? Y después de eso siempre va junto con este comando que se llama labval, que es para decirle a Stata que, ok, ya creé mis etiquetas de categorías, pero esta etiqueta quiero ponerle a mi variable tal. Y lo que pongo es poner la variable que se llama, en este caso, sexo, y poner el nombre de mi categoría creada. Y así lo activas el etiquetado.
Asimismo puedo cambiar, por ejemplo, puedo poner, ven esta parte de etiqueta, puedo crear una etiqueta, por ejemplo, lab bar. En este caso voy a crear, es código de persona, se va a llamar. Tiene que ir siempre entre comillas, se me olvidó esa parte. Entonces lo que hacemos es lab bar, ponemos la variable y ponemos cómo va a ser la etiqueta, cómo se va a llamar la etiqueta. En este caso se puso código de persona y va a salir en la parte de etiquetas, ¿no? De la variable código y código de persona. Hay otros comandos que también podrían explorarlos, como encode, teststring, recode, que es básicamente para cambiar de categóricas a numéricas, de numéricas a categóricas. Pero me voy a basar en recode, que me parece súper útil. Les había dicho que siempre en nuestra base podemos también convertir de variables numéricas a categóricas. ¿Cómo lo hacemos? Pues una de las formas es hacerlo con recode. Recode es como que recodificar. Imagínense que tenemos edad, ¿no? En edad ahorita tenemos a partir de 18 años, pero de 18 a 30 va a ser la categoría 1, que son adultos jóvenes, ¿no? De 30 a 60 va a ser la categoría 2, que van a ser adultos. Y de 60 más, que el máximo de 87 me parece, van a ser la categoría 3, que son adultos mayores. Y así vamos a poner coma, le vamos a crear una nueva categoría que se llama edad categorizada, y creamos una nueva variable. Si vemos edad tab, ya no va a ser numérica. Bueno, ahí está la vamos a borrar esta que nos salió mal. Y ahora sí vamos. Vamos a ver que tenemos tres categorías. ¿Sí? Estas categorías han sido tomadas en cuenta según la edad. La categoría 1 están aquellos que fueron de 18 años a 30, categoría 2 de 30 a 60 y categoría 3 de 60 a 93, ¿ok? Y ahí está creado. De esta manera hemos convertido una variable numérica a una variable categórica. Asimismo, también les había dicho que podemos dividirlo en terciles, en deciles, en quintiles, entre otras cuestiones. Vamos a utilizar otra vez la variable edad. Ahora vamos a crear una variable que se llama edad. Vamos a utilizar la variable edad para dividirlo en terciles. ¿Okay? Y ahora si vemos edad va a ser una variable que otra vez tiene tres categorías que va a ser. Y estas categorías son totalmente diferentes a las que hemos creado según, por ejemplo, el grupo etario, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta también las frecuencias cambian. Y eso es el hecho de que terciles te va a tomar como que proporciones casi similares entre los tres grupos, ¿ok? Pero de hecho las edades difieren en cada uno, ¿no? Vamos a ver después cómo es eso. Ahora sí vamos pasando un poco a los análisis descriptivos. Como había dicho que teníamos que escribir una variable numérica, pues con medidas de tendencia central y medidas de dispersión. En este caso describamos edad. Para eso hacemos el comando sum edad. Sum edad te va a decir el número de observaciones, la media y la desviación estándar y el mínimo y máximo valor que se encuentra en esta base de datos. Ok, pero esto, como les había dicho, tenemos que elegir media o mediana y con su respectiva medida de dispersión. Aquí solamente nos está dando la media y la desviación estándar. Y para eso nosotros hacemos sum, d. Y esto te da algo más extenso, una descripción más completa. Volvemos a ver la mediana, que es el percentil 50, y la media y la desviación estándar. Pero no vamos a rango intercuartílico. Si bien podemos obtenerlo de esta manera, podemos utilizar también el comando tapstat. Este comando te va a utilizar, también te va a especificar lo que tú le estás pidiendo. Por ejemplo, en este caso quiero la media, que es median, la mediana, perdón, que es median, y el IQR, que es el rango intercuartílico. Y me va a botar la mediana y el rango intercuartílico. Si yo le pidiera, no me des la mediana, dame la media y la desviación estándar que se pone como SD, pues me va a dar la media y la desviación estándar que es igual a esta. ¿Ok? Entonces más o menos van entendiendo que hay tres formas de verlo. Con sum, con tapstat, ¿no? Y voy a enseñarle una tercera forma que se llama
by sort. By sort te utiliza, por ejemplo, te combina dos cosas, ¿no? En caso que quieras combinar, por ejemplo, ver las edades en grupos, por categorías, puedes usar by sort. Imaginen que, ok, quiero ver cómo lo han dividido. ¿Se acuerdan que creamos una variable en perfiles? Ahora quiero ver cuáles son los rangos de edad que se han tomado para cada perfil. Entonces ponemos edad ter, sum, edad. Y me va a dar por cada categoría la descripción de la variable edad. Para la categoría 1 de edad ter se ha tomado edades entre 18 a 26. Para la segunda de edad ter de 27 a 34. Y para la tercera de 35 a 93. Comparemos con la que hicimos por grupo etario. Que era según lo que nosotros habíamos puesto, ¿no? 18, 30, 31, 60, 61, 93. ¿Ok? Entonces esto nos ayuda a combinar. También si quieren, pueden combinar con TabStat, en vez de poner sum, pueden poner TabStat y poner pues una categoría específica, ¿no? Como min, media, SD y QR, entre otras cuestiones. Para variables categóricas es mucho más sencillo. Y es mucho más sencillo porque necesitamos solamente el comando tab. Por ejemplo, tab sexo, que es una variable categórica. Y listo, tenemos la frecuencia, que es la frecuencia absoluta, y el porcentaje, que es la frecuencia relativa, y la frecuencia acumulativa, ¿no? Entonces, es bastante sencillo en cuanto a variables categóricas. Es más, si queremos, por ejemplo, poner dos variables, sexo con estados. Me faltó esta. Pues vemos que según categorías podemos ver frecuencias absolutas, ¿no? En este caso, cuando utilizamos dos variables, normalmente si solo lo dejamos como tab, nos va a salir solo las frecuencias absolutas. Pero mejor lo vemos así, ¿no? Mejor lo vemos así en dos. Solamente nos va a botar las frecuencias absolutas. Pero para esto, pues, si queremos botar los porcentajes de cada uno, podemos hacer el comando row. ¿Qué te dice row? El porcentaje por fila, es decir, el 100% se va a sumar entre estos dos, o sea, según conviviente, ¿ok? No va a ser por columna. Si quisiera por columna, pues le pongo col. Y aquí por columna, ya no, si sumamos estos dos ya no nos va a dar 100%, pero sí si sumamos este, nos va a dar 100%. Aquí lo estamos viendo porcentajes en fila y aquí porcentajes en columna. ¿Cómo? ¿De qué va a depender que nosotros hagamos fila o columna? Pues depende cómo lo quieres ver la tabla, ¿no? En lo personal, y es muy común ver que en las tablas, por ejemplo, en las tablas 2, que haces de 2x2, utilizas el row, ¿no? Que es según fila, ¿no? Porque es un poco confuso leer así en columna, pero no está mal tampoco. Y bueno, eso es básicamente para descripción de variables categóricas. Y les habíamos dicho que también hay una posibilidad de hacer gráficos. ¿Cómo hacemos estos gráficos? Pues el más común es hacer el histograma, ¿no es cierto? Y el histograma solamente se usa histograma. Digamos, un histograma es definitivamente para variables. En verdad puede ser para variables categóricas o numéricas, pero es poco útil para variables categóricas. ¿Por qué? Les voy a mostrar a continuación. El histograma de edad, ¿no? Nos va a salir, ponemos histograma de edad, y pues nos va a salir la distribución, ¿no? El histograma. Si queremos graficar la distribución en sí, le ponemos coma norma y te va a graficar la distribución. Entonces, si le hacemos a una variable numérica, como sexo, pues va a salir así, ¿no? Porque es categórica y solo tienen dos valores posibles, 1 y 2. Y es poco útil, o sea, no es bonito a la vista. Entonces, el histograma es normalmente usado para variables numéricas. Con el mismo podemos hacer otros tipos de gráficos, como el gráfico de bigotes, que también es para variables numéricas. Y ese es la caja de bigotes, el clásico de la caja de bigotes, ¿no? También podemos hacer otros como el gráfico de pie, que es bastante común, que solamente tenemos que poner
entre paréntesis la variable que queremos. En este caso, por ejemplo, vamos a poner sexo. Esto es normalmente para variables categóricas. Podemos ver que el azul son hombres y rojo son mujeres. Ustedes dirían, ¿quién es mayor? Probablemente los hombres, ¿no? Entonces, al ojo podemos también describir nuestras variables que tenemos. Y lo otro es también es posible hacer un gráfico de barras, pero para eso necesitamos instalar el gráfico de barras. Y para eso usamos este comando que se llama sssc install catplot. Y luego podemos usar nuestro comando catplot. Catplot ponemos, por ejemplo, en variable sexo, que es gráfico de barras para... Y podemos ver para cada grupo, ¿no? Los porcentajes. Sin embargo, estos porcentajes, estas frecuencias son por frecuencias, ojo, son frecuencias absolutas. Y en verdad no me sirve tanto porque normalmente los gráficos de barras se utilizan con porcentajes, ¿no es cierto? Y si quiero ver porcentajes, pues solamente le agrego la coma percent y como Ricas Bart y le pongo 6. Y pues ahora me va a ver con porcentajes, ¿no? Y aquí claramente se puede observar que en nuestra muestra hubo mayor hombres que mujeres. Entonces, de esta manera podemos describir nuestros gráficos, nuestras variables de manera gráfica o portables, ¿no? Hay que tomar en cuenta y vuelvo a recalcar que los gráficos son mejor utilizarlo en otros paquetes como inclusive Microsoft Excel o R si es que saben utilizar respecto. Acá no es muy complejo hacer gráficos porque todavía tendrías que hacer un supercomando para cambiar el título, poner porcentajes, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, si son gráficos simples, en lo personal yo utilizo, por ejemplo, Excel, en algunos casos R o en algunos casos Regman o entre otras cuestiones. Entonces, aquí terminaríamos con esta parte práctica. Tomen en cuenta y llévense el concepto de que lo importante, variables numéricas, medidas de tendencia central más medidas de dispersión. Categóricas, frecuencia absoluta más frecuencia relativa. Para elegir en qué medida de tendencia central y de dispersión utilizar, depende de la distribución normal. ¿Cómo evalúo distribución normal? Método gráfico, media mediana y moda y método numérico con pruebas estadísticas. Tengo que ver qué cosa, simetría y la media igual a la mediana y a la moda. ¿Sí? Eso sería todo, espero que hayan podido entender y aprovechar la clase del día de hoy. Muchas gracias.